Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los que estamos, es decir, en el aula de estudio. Bienvenidas, María. Mi querida Hermila y mi querida Carolina. No tiene que estar tranquila, mi querida Hermila. Usted es la primera vez que va a exponer en público, ¿no es cierto, doctora Hermila? Mi primera Exactamente. Entonces no se preocupe, le tengo 37 preguntas a usted sobre el tema. Y a Carolina, porque hasta ahora está debutando, pues no puedo ser tan duro con ella. A usted 37 y a Carolina 35, para que sean 72 preguntas. Ya las asustó. Carolina está asustada. Esta es una enseñanza muy bella que nos van a dar ustedes a nosotros en esta hora de estudio. Sean bienvenidas, no se preocupen. Estamos todos en familia, en la familia espírita de Rutas de Luz. Bien, vamos entonces a dar inicio porque ya están nuestras instructoras o facilitadoras en la plataforma virtual para que nos den la enseñanza, invitando desde España a nuestra querida Alpita, que está dando esfuerzos desde España, acompañando a su querida Hermila, a su querida Carolina. Entonces, por favor, nos ayuda con la oración de inicio, Merced. Con mucho gusto, don Germán. Muy buenas tardes a todos y todas, al mundo espiritual desencarnado que se encuentra en este momento reunido también en esta aula virtual. Invito a todos mis hermanos encarnados y desencarnados para que en este momento aquietemos nuestro pensamiento, para que doblemos las rodillas de nuestros seres espirituales y nos coloquemos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre amoroso, de nuestra inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Primeramente para alabarle, glorificarle, decirle que grande y poderoso es con su infinito amor, con su misericordia para todos nosotros. Gracias, amado Padre, por tu amado Hijo Jesús de Nazaret, por María Santísima y por toda esa legión de buenos espíritus amorosos que nos acompañan. Gracias infinito Padre por cada una de las bendiciones que recibimos todos los seres de tu creación, Señor. Gracias, amado Padre, por permitir reunirnos en este momento a través de estos medios de comunicación para seguir esta bella tarea, para seguir aprendiendo, Señor, porque cada día tú colocas una enseñanza nueva para nuestros seres espirituales, que cada uno de nosotros podamos llevar en práctica estas bellas enseñanzas. Y te pedimos, Divino Maestro, para que en esta tarde les dé sabiduría, les dé tranquilidad, paz y armonía a nuestras queridas hermanas que han sido asignadas en la tarea de este día, que traen esas bellas enseñanzas. Que tu amor, Señor Jesús, las envuelva, así como envolvió a esta hermana de la clase de este día. Que podamos amarte, Señor, con ese infinito amor que aquella hermana tenía por ti, Señor. Que ese bello amor quede impregnado en cada uno de nuestros seres espirituales. Porque, Señor Jesús, es de tu mano que podemos seguir nuestra evolución. Es de tu mano que podemos aprender y de tus bellos ejemplos. Señor Padre amado, en este momento colocamos las necesidades de cada uno de nosotros. Te colocamos, Señor, nuestras imperfecciones para que podamos vencerlas, para que especialmente el orgullo que hay en nuestros espíritus pueda ser
desligado y podamos cada día cambiar todo ese orgullo por amor, amor fraternal, amor universal. Que estas bellas enseñanzas de este día, que es tan hermosa esta lectura, quede escrita en el banco de oraciones de Rutas de Luz. Y que esta bella lección también llegue, Señor, hacia los campos de concentración en el mundo espiritual, a todos los puntos donde hay necesidad del conocimiento, donde hay necesidad de que tú, Señor Jesús, puedas entrar en cada uno de los corazones afligidos, tristes, que están sin esperanzas, que puedan entender que tú eres la esperanza y la grandeza para seguir adelante. En tus manos y en las de los directores y guías de Rutas de Luz que damos en esta tarde. A nuestra hermana Hermila y Carolina, bienvenidas y que Dios os ilumine y os ayude para que estas enseñanzas las pongamos en práctica y que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Que así sea, amén. Gracias. Que así sea. Bueno, Bienvenidas, entonces, mi querida Carolina de Bolivia, mi querida Hermila. El tema, como todos los temas espíritas, las enseñanzas espíritas son extraordinariamente bellas. Hoy les corresponde a ustedes la mujer hemorroísa, enseñanza dictada por el espíritu de Amelia Rodríguez a través de uno de los grandes tribunos y pregoneros del espiritismo, su mediunidad, Divaldo Pereira Franco. Somos en este momento sus alumnos, por favor. Adelante. bueno, gracias, muchas gracias. Listo. Entonces ya les había explicado que el libro Primicias del Reino por Divaldo Pereira Franco, psicografiado y dictado por el espíritu Amelia Domingo Rodríguez. ¿Sí me escuchan bien, sí? Sí, Entonces la primera convivencia con Jesús, presentada por Carolina Arce y Hermila Rojas para Rutas de Luz, la mujer hemorroísa, capítulo 14. Entonces ahí sí, qué pena, perdónenme, pero los Ahí. nervios. ya. Ahí ya continúa, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la lectura del capítulo. El corazón marchaba a ritmo acelerado, oprimiéndole el pecho y el aire que respiraba. Parecía cargado de humo. Desde el día anterior, la angustia dominaba su espíritu. La noche le pareció interminable y una expectativa incomparable la asaltó desde que supo los lamentables acontecimientos del huerto. A la traición de Judas le sucedió la deserción de los amigos, la negación de Pedro, y él, a solas, fue el instrumento del escarnio y de la arrogancia de todos los conducido a la mayor humillación por aquellos que desde hacía mucho ambicionaban prenderlo. Las noticias en tono de repetición cansadora corrían burlonas por todos los labios y hasta eran repetidas por bocas que antes habían estado muertas y que ahora podían hablar gracias a él. El día había comenzado con un sol abrasante que todo quemaba. El viento ardiente en aquella hora de la tarde ardía. La siniestra caravana que lo empujaba en dirección al Gólgota y que aún no había atravesado las puertas de salida de la ciudad aumentaba cada vez más. Con la afluencia de nuevos espectadores despiadados, los mismos que lo saludaron pocos días antes, cuando él llegó a Jerusalén. Ella los oyó gritar: adelante, azotadlo. Sintió
el dilacerar de su propio corazón. La ladera era de difícil acceso y las burlas continuaban, mientras que el látigo vibrante rasgaba sus carnes ensangrentadas, ayudado por el cirineo bañado de sudor y sangre. Él avanza lentamente con suma dificultad. Ella lo amaba, sí, lo amaba con todas las fuerzas de su corazón, de su vida. Vivía porque había recibido la vida de sus manos. Miró a su alrededor con lágrimas en sus ojos. Allí estaban, entre otros, María, su madre, Magdalena, con las manos crispadas, llorando desesperadamente. Juana de Cusa, María de Cleofás, Salomé, Marta, Juan, todos ellos dominados por un dolor profundo. Tal vez más lejos estuvieron otros, Nicodemo, Zaqueo, José de Arimatea, Lázaro, los ciegos y los paralíticos que recuperaron la salud, estupefactos, vencidos, y los gritos y las imprecaciones se redoblaban. Había abandonado su ciudad natal, Cesarea de Filipo, en la Decápolis. Desilusionada y marcada por el estigma humillante, todos la consideraban impura y por consiguiente era despreciada. Recurrió a todos los métodos curativos, consultó inútilmente a los sacerdotes, a los médicos locales y a los que venían de otras tierras. La enfermedad despiadada resistía a todos los remedios. Se dejó exorcizar, usó los preceptos señalados por la ley, se sometió a experiencias que la maltrataron intensamente y no obstante ello todo fue inútil. Su mal era un castigo, una señal de desventura impuesta por Dios. Sin más esperanzas y después de haber gastado cuanto poseía, resolvió trasladarse a la próspera Cafarnaúm. En la vana tentativa de conseguir un remedio no usado hasta entonces o de conocer a algún médico que aún no hubiese consultado, el flujo sanguíneo, sin embargo, no cesaba. Se veía obligada a esconderse, ocultando la marca de su desdicha. Ahora y por primera vez tenía la oportunidad de hablar con él. Su nombre, sus prodigios, los conocía por medio de aquellos que de sus manos habían recibido la salud como máximo galardón. Y él estaba allí, a pocos pasos. Iba en la dirección de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, cuya hija se encontraba entre las redes de la agonía. Y toda la ciudad lamentaba aquella pérdida irreparable. Sabiéndolo amado por su bondad y por su comprensión de los problemas humanos, Jairo buscaba al rabí desde muy temprano por todos los lugares. Fue a la casa de Simón, lo buscó en la morada de los hijos de Zebedeo y por fin lo encontró en la playa, cuando regresaba de un viaje que había hecho a la otra orilla del mar, y con Jairo una gran y curiosa multitud lo siguieron. También ella estaba entre los que los seguían, encontrándose a 2 pasos de él, dominada por una ansiedad incomparable. Le faltaba el coraje necesario para abordarlo, puesto que eran muchos los oídos atentos que estaban junto a ella. No eran pocos los que la conocían, y las marcas de su miseria orgánica delataban el mal que la había tornado excesivamente pusilánime. Delgada, vencida por la anemia, aún delante de los médicos, sentía el bochorno que le imponía la enfermedad. Con todo, pensó que si desperdiciaba aquella oportunidad, perdería el minuto más precioso e importante de su vida. Con la mente en torbellino se aproximó emocionada, con miedo. creía en él, lo sentía invadir su mundo íntimo, como si de él se desprendiese una fuerza ignorada, milagrosa. En sus ojos, en su porte, en todo su ser había tanta serenidad y grandeza. En medio de la multitud que se iba
adensando en la calle estrecha, sin poder controlar su íntimo torbellino, gritaba sin voz, pidiéndole ayuda sin palabras. Venciendo la agonía que la asaltaba, con la visión turbada, en un movimiento irresistible, tocó el borde de las vestimentas de Rabí y, oh ventura, la sangre dejó de manar. Ya no sentía dolor alguno y toda ella experimentó una extraña sensación. Cuando aún no había recuperado el equilibrio, lo oyó indagar: ¿quién tocó mis vestidos? Y le dijeron los discípulos: Maestro, es la multitud que te atropella y comprime y preguntas: ¿quién me tocó? Él miró como en derredor, como buscándola. En ese momento, la mujer se arrojó a sus pies y gritó: fui yo, Señor, que era desdichada. Sabía que tocando tu vestimenta podría recuperar mi salud. Hija, le dijo con ternura y bondad, tu fe te salvó. Vete en paz, que ya estás curada de tu mal. Qué inefables emociones las de aquel día. Hubiera permanecido allí, inmóvil y dominada por la gratitud, con lágrimas de júbilo y adorándolo si hubiese podido. Y se vio llamada a la gratitud por los que indagaban sobre lo que le había sucedido. Después de transcurridos algunos días, volvió a los suyos y a los sitios de donde viniera, del otro lado del mar. Todos querían verla, escuchar su narración, constatar su cura. Junto con la salud recuperada, le vino también una ansia incontenible de modificar su vida. Recobró la paz del cuerpo, pero verificó que había perdido la paz del espíritu. Después de conocer al maestro, tenía la seguridad de haber encontrado la verdadera vida. Estar lejos de él era perderla. Sabía sin poder comprender que él era el enviado. Necesitaba abandonar todo y seguirlo. Después de resistirse por algún tiempo, se despidió de los amigos y parientes que antes la detestaban y fue a su encuentro. Desde entonces oía sus prédicas en la orilla del mar o en las pequeñas ciudades próximas, perdida entre la multitud. Lentamente henchía su espíritu de paz, como el sol inunda de luz la tierra, cuando llega el carruaje de la madrugada. Y por seguirlo a todas partes, no ignoraba que había quienes lo detestaban. En lo íntimo de su corazón tenía miedo por él. Las imprecaciones la despertaron. La realidad surgía dolorosa en el clamor que manifestaba su odio e intemperancia. Aquella subida cruel por la colina de Acra lo curvaba bajo el peso de la cruz. De pronto él resbaló y cayó. No pudo contenerse. Tomó un paño de blancura inmaculada que llevaba consigo y corrió junto a él. No tuvieron tiempo de obligarla a retroceder. Aquel semblante ensangrentado y dolorido la amargaba profundamente. Envolvió su rostro en el lienzo blanco y lo secó cariñosamente. Cuando retiró él mismo, hubo una exclamación de estupor. Había quedado estampado el rostro del rabí, teñido por la sangre. Entonces gritó: vosotros que pasáis, escuchadme, mirad. El llanto le embargaba la voz. Látigo, gritaban los judíos, látigo para él, lacerémosle, no tengamos piedad. No obstante ello, él la miró demoradamente en aquella fracción de minuto. Los labios entreabiertos nada dijeron. Sin embargo, ella oyó en su interior su voz como antes. Ve en paz, me acordaré de ti. La caravana atravesó la puerta judicial, descendió la ladera y comenzó a subir la colina de la Calavera. Él cae nuevamente. El clamor de angustia de las mujeres
se elevó sobre el vocerío, macerado y trémulo, magnetizando a la multitud con su mirada dolorido, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad mejor por vosotras mismas y por vuestros hijos. Vendrán días amargos y terribles en que clamaréis: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendran y los pechos que no amamantan. Clamaréis a los montes: caed sobre nosotros y cubridnos, pues si tal acontece al leño verde, ¿qué harán del seco? Llegando al tope de la colina, comenzaron a desvestirlo. Después, más tarde, estaba muerto, al pie de la cruz. Recordando sus hechos, rememoró sus palabras: y cuando sea elevado por encima de la tierra, atraeré todos hacia mí. Él estaba erguido, la multitud lo seguía después. Descendió del monte y salió a servirlo, acompañando a los que lo amaban. Bueno, esta es la lectura que hemos tenido el día de hoy sobre la mujer hemorroísa. Es una lectura muy bonita, donde pues nos deja muchas enseñanzas y reflexiones a todos, ¿no? Una nota del autor espiritual de Amelia Rodríguez, ahí mismo en el mismo libro, dice que pese a que en los actos de Pilatos, uno de los evangelios apócrifos pues son evangelios que no fueron admitidos pues por la iglesia, ¿no? Existen, pero no fueron aprobados por la iglesia. Informan que esa mujer llamada Verónica o Berenice es la misma hemorroísa. Pero Eusebio de Cesare, el historiador, aclara que después de curada, la portadora de flujo sanguíneo retornó a sus tierras y mandó fundir en bronce lo hecho por Jesús con relación a ella y lo colocó en la puerta de entrada de su casa. Él mismo tuvo la ocasión de verlo, según eso cuentan. No obstante, afirma la autora espiritual, dice que preferimos la información de los actos de Pilato, o sea, lo que escribió Pilatos. El Evangelio de Nicodemo o Hechos de Pilatos es un evangelio apócrifo que afirma haber sido derivado de una obra hebrea original escrita por Nicodemo, quien aparece en el Evangelio de Juan como un asociado de Jesús. El título de Evangelio de Nicodemo es de origen griego. Y la sesión sobre Pilatos es un texto más antiguo, que se encuentra en el griego Hechos de Pedro y Pablo. Según la versión sobreviviente, es un documento oficial de Poncio Pilato, compuesto a partir de informes en el Praetorium en Jerusalén, que informaba los eventos en Judea al emperador Tiberio y se refería a la crucifixión de Jesús, así como a sus milagros. Entonces, ese es el segundo evangelios apócrifos de Pilato, las cartas que él enviaba al emperador Tiberio contando pues los hechos ocurridos sobre la crucifixión y los milagros de nuestro Señor Jesús. Pero esos textos pues no han sido aprobados por la iglesia, pero en alguna parte existen, ¿no? Entonces pues esto lo tomé de Wikipedia. Coloqué la fecha, pero en la pantalla no se alcanza a observar, pero fue de este mes. Entonces pues vamos a continuar. Nos dice que la mujer hemorroísa pues había abandonado su ciudad natal, que era la ciudad de Cesarea de Filipo en la Decápolis, y pues muy desilusionada y marcada por el estigma que venía sufriendo desde hacía más de 12 años, que era un derrame de sangre continuo que mantenía. Y pues por ese mismo motivo todos la consideraban impura y por consiguiente era despreciada por toda su familia, por sus amigos,
por todas las personas que la conocían, pues porque se suponía que eso no era normal en una persona. Y ella fueron 12 años que tuvo que padecer esa enfermedad continua de desangramiento. Había recurrido a todos los métodos curativos, médicos, sacerdotes, incluso se dejó exorcizar. Usó todos los métodos señalados por la ley y se sometió a experiencias que la habían maltratado. Es decir, que buscó todos los métodos posibles para buscar la salud, recuperar su salud, pero eso fue imposible. Su mal se suponía que era un castigo, una señal de desventura impuesta pues por Dios. En ese tiempo pues eso era lo que se creía, ¿no? Que todos los males que no eran normales en una persona, que todas las miserias eran castigos por Dios. Pero en los evangelios hoy nosotros sabemos, en palabras del maestro Allan Kardec, que dice que si Dios es soberanamente justo y bueno, no puede actuar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Entonces, si nosotros echamos una mirada hacia nuestro pasado, es decir, a vidas anteriores, estos castigos que se suponían anteriormente no era un castigo impuesto por Dios, sino el efecto de una causa que se había propiciado anteriormente, ¿sí? Como dice Amalia Domingo Soler en uno de sus libros, que el dolor de hoy es el crimen del ayer. Entonces, digamos que mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos es el efecto de una causa por nuestro mal comportamiento, por nuestras malas acciones o tal vez por pruebas para el crecimiento espiritual. Entonces, aquí hay que considerar esta frase que dice el maestro Allan Kardec, que si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede actuar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Entonces hay que mirar hacia atrás lo que nosotros hayamos podido haber hecho. La ley humana alcanza ciertas faltas y las castiga. El condenado puede pues decir que sufre las consecuencias de lo que ha hecho. Entonces, muchas veces cometemos graves crímenes que las leyes humanas pues no las alcanza a castigar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese mal quede impune. Así es de que todo lo que nosotros hagamos sale a la luz en el mundo espiritual. Y sufriremos pues las consecuencias de lo que hemos hecho. Entonces, pues esto lo encontramos en el Evangelio, capítulo 5, ítem 5, causas actuales de las aflicciones de Allan Kardec. Entonces, continuamos. Sin más esperanzas y después de haber gastado todo cuanto poseía, resolvió trasladarse a la próspera Cafarnaún en la vana tentativa de conseguir un remedio no usado hasta entonces o de conocer a algún médico que no había consultado, porque el flujo sanguíneo no cesaba. A pesar de que ella ya se había gastado todos los recursos, porque ella había hecho hasta lo imposible para buscar su mejoría, ella no había podido encontrar pues la sanación. Y ese flujo continuaba y se veía pues obligada a esconderse, ocultando pues como dice ahí en el libro, la marca de su desdicha. Ahora y por primera vez tenía la oportunidad de hablar con él. En esta oportunidad ella había sido informada por los prodigios que ya se conocían, por todas las señales de misericordia, de amor que el Maestro Jesús había hecho con todos los enfermos. Entonces, por medio de esas curaciones, ella conocía lo que ya el Maestro Jesús había hecho. Y por eso ella siguió pues el camino
en busca de él para obtener la sanación. Creía en él, lo sentía invadir su mundo íntimo, como si de él se desprendiese una fuerza ignorada y milagrosa. O sea, ella tenía tanto amor por él y creía firmemente, tenía una fe muy grande, porque ella sabía que llegando hasta él, ella iba a ser curada. Entonces, como vemos, en el Evangelio también encontramos estas grandes enseñanzas que nos dicen que, porque en verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña, transpórtate de aquí para allá, y ella se transportaría y nada os sería imposible. Aquí después es menester entender estas palabras en el sentido moral, pues las montañas que se transportan son todas las dificultades que tenemos en el camino, en el transcurso de nuestra vida, especialmente cuando padecemos grandes enfermedades, que es necesario tener mucha fe, mucha confianza en Dios, resignación sobre todo. Entonces, por eso Él nos daba estas enseñanzas para que nosotros aprendiésemos a tener esa fe y esa confianza que en algún momento, cuando ya se cumpla la prueba, cuando ya sea necesario y seamos merecedores, vamos a ser sanados de las enfermedades que son incurables por la mano de los hombres o por la ciencia que hay en este planeta de la Tierra. En el sentido, perdón, ahí sigue. Sí, seguimos con esta parte de las conclusiones. En el sentido propio, es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos hace capaces de ejecutar cosas materiales que no se pueden hacer cuando dudamos de nosotros mismos. Pero aquí es menester entender estas palabras solo en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en una palabra, la mala voluntad que hay entre los hombres, aun cuando se trata de las mejores cosas. Este es del libro El Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 19, ítem 2. Aquí, por ejemplo, pienso que todos somos capaces de ejecutar nuestro trabajo cotidiano si lo hacemos con esfuerzo, ya sea un trabajo en el hogar, en otros lugares donde nos encontremos trabajando. Pero todas estas rutinas las hacemos en forma material. Entonces, lo que debemos hacer, lo que se trata en este ítem, es que se trata de la parte moral. Este trabajo tenemos que realizarlo con fe, con energía y perseverancia para vencer los obstáculos del día a día. Es así que, por ejemplo, Hemorroisa siempre estaba pendiente de la enfermedad que tenía, ¿no? Entonces ella, mediante la energía y la perseverancia que ha tenido con la fe, fue que estaba en realidad tras Jesús, ¿no es cierto? Ahora paso al otro ítem, por favor. Ya. La fe sincera y verdadera es siempre serena, da la paciencia que sabe esperar. La fe dudosa siente su propia debilidad cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. Este es también del libro del Evangelio, el ítem 19, el capítulo 19 y el ítem 3. En este ítem, nosotros podemos ver que, por ejemplo, un líder de una comunidad, si quiere que todos realicen un trabajo productivo, tiene que conducir al grupo con fe verdadera y serena, que no se vea las dudas de la debilidad ni de la violencia.
tiene que hacerlo con serenidad y calma. Así dará confianza, dando una energía positiva. Paso al otro extremo. La verdadera fe se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo, porque sabe que siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él, y por eso los buenos espíritus vienen en su ayuda. En este ítem, que es del capítulo 19, también el ítem 4, podemos realizar nosotros todas nuestras actividades, pero las debemos hacer con humildad y con fe, sin estar presumiendo de lo que hacemos ante nuestras amistades o ante los grupos que tenemos. Siempre hacer las cosas con humildad. No tenemos que decir, yo estoy realizando esto, yo he hecho tal caridad, he aportado, no he aportado. Entonces, eso no es humildad, eso ya viene a ser una presunción. Entonces, al ser presumidos, ya entramos en el orgullo. Y el orgullo sabemos que no nos conduce a nada bueno, sino más bien más allá, ya vamos a tener mayores problemas siendo orgullosos. Paso. Venciendo la agonía que la asaltaba con la visión turbada, en un movimiento irresistible, tocó el borde de la vestimenta del rabí y la sangre dejó de manar. ¿Vas a explicar algo? Paso. Ahí sí. Sí. Entonces, ¿quién tocó mis vestidos?, preguntó el maestro, ¿sí? Fui yo, señor, que era desdichada. Sabía que tocando tu vestimenta podría recuperar mi salud. Hija, le dijo con ternura y bondad, tu fe te salvó. Vete en paz, que ya estás curada de tu mal. Entonces, ella, su sueño en ese momento era llegar hasta el Maestro Jesús, pero en medio de la multitud era casi imposible caminar, pero se arrastra hasta él, hasta tocar sus vestimentas. Y con el solo hecho de tocar sus vestimentas, ella sintió que había sido curada. Entonces, también en el Evangelio nos dice que el poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética, y por ella el hombre actúa sobre el fluido agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión, por decirlo así, irresistible. La fe que ella tenía y la pureza del maestro, ese magnetismo puro del maestro, entonces al hacer contacto con ella y su fe, ella se sanó prácticamente de inmediato por la pureza de los fluidos del Maestro Jesús, ese magnetismo puro que estaba irradiando en ese instante. En el libro El amor jamás te olvida, de André Luis Ruiz, por el espíritu de Lucius, en el capítulo 11, Jesús y los 70, también encontramos la narración de la mujer hemorroísa, pero solo traje unos pequeños aportes porque ahí también cuentan sobre todo lo que sucedió a esta pobre mujer. Son unas pequeñas conclusiones que traje de ese libro, que es maravilloso para los que lo tengan, poder leer ese capítulo, es muy bonito. Recurriendo a los sacerdotes, había obtenido de ellos el diagnóstico de que estaba poseída por el diablo, pues tan solo el diablo le complace mantener a una mujer en la condición de sangrar lentamente. Por lo demás, en los conceptos de aquellos tiempos, la mujer era considerada como una criatura desvalorizada, en primer lugar por ser responsable de la caída de Adán y su consecuente expulsión del paraíso, y por ser aquella que producía los deseos impúdicos en los hombres, el vehículo de la lujuria, de la seducción y de todos los sentimientos impuros. De ahí que todos se pegaban de ahí para calumniar a esta pobre mujer, para maltratarla, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Ese fue el diagnóstico que dieron los sacerdotes, que ella estaba siendo poseída pues por el diablo.
¿quién me tocó? Y ante la tentativa de todos los que le rodeaban, Simón se admiraba de la pregunta y agrega, Señor, por donde vamos hay una multitud que nos oprime, nos aprieta y naturalmente te toca sin que podamos saber quién fue lo que desea. ¿Cómo identificar una persona en especial que te haya tocado? Y viendo que sus oyentes no entendían la profundidad de sus palabras, Jesús fue más claro y les dijo, alguien me tocó retirando de mí una virtud. El poder de la fe que la hemorroísa tenía, que sabiendo lo que tocándolo, ella se iba a sanar. Entonces se desprende del Maestro Jesús el fluido sanador, ese magnetismo puro del que Maestro Jesús emanaba para la sanación de todos los enfermos. De ahí que él se dio cuenta que un poder, el poder de la fe que tenía la hemorroísa le había retirado una cierta porción de su fluido, de su virtud. Le llamó una virtud. Esto me llamó mucho la atención en este libro porque me pareció una enseñanza muy bonita. Y él sintió a través de su sensibilidad, que es incomparable la sensibilidad del Maestro Jesús, él sintió cuando la hemorroísa, al tocarlo, y una porción de su fluido, pues fue retirada de él para la sanación de ella. Entonces, esto me pareció hermosísimo. Y a la afirmación del maestro indicaba que él sabía que alguien lo había tocado de manera distinta. No obstante, una persona se había aproximado a él de manera especial, distinta de todas las demás que solo acompañaban sus pasos en busca de lo maravilloso. Como vemos, era mucha la multitud que andaba con el Maestro Jesús, pero no todos tenían la misma fe que había tenido la hemorroísa. Su interacción con ella fue tal que se detuvo y le pedía ahora que se identificara públicamente. Tal era su esperanza en aquella mujer, en aquel encuentro, no imaginado que el propio maestro pudiese identificar su gesto de súplica sin palabras. Ella venía detrás de él suplicando con su mente, por favor, Maestro Jesús, sáname, Señor, como lo hacemos todos nosotros todos los días cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados, pidiendo el auxilio. Entonces, sin palabras, él recibía esas súplicas con su sensibilidad perfecta, en sintonía con los dolores ocultos a los que él había venido a servir por amor. Por amor. Entonces, esta enseñanza también es muy maravillosa, es un poquito extensa en el libro El amor jamás te olvida, pero tiene unas enseñanzas muy bonitas. Aquellas palabras seguían haciendo eco en sus oídos. Alguien me tocó, porque yo sentí que de mí salió una virtud. Entonces esta frase le llegaba siempre a la memoria a la mujer hemorroísa, viendo que él se había preocupado por ella. Los que andaban y lo seguían muchas veces no querían aprender o acceder a sus enseñanzas, no le paraban atención, andaban era más como por los fenómenos que se producían, más no por lo que ellos pudieran aprender. Dice que los que necesitaban y anhelaban un encuentro muchas veces no tenían la forma de llegar hasta él, como le estaba aconteciendo a la mujer hemorroísa y a muchos otros hermanos que inclusive cuando los tuvieron que bajar hasta por el techo, los que se subían a los árboles. Entonces tenemos muchos ejemplos de esos, pero ya el tiempo es muy corto para continuar. Además de todo eso, Jesús era bombardeado constantemente por súplicas mentales, oraciones emocionadas, repletas de desesperación y de dolor, pidiendo su presencia y su ayuda. Entonces, imaginámonos esta parte, me llama mucho la atención porque en este momento que está viviendo la humanidad, que estamos viviendo, que es un clamor a diario, porque esto que estamos padeciendo en este momento es un clamor a diario pidiéndole a Dios la sanación, la ayuda. Entonces yo me imagino cómo
está siendo constantemente bombardeado el Maestro Jesús con nuestros pensamientos, con nuestros pedimentos, pidiéndole a cada momento y todos los días por la ayuda, por la súplica de los que están enfermos o que estamos enfermos y en necesidades, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención esta parte también de ese libro. Sentía las peticiones magnéticas que le llegaban de todos los lados al espíritu sensible, sabiendo de las necesidades de muchos y de la poca fe que podrían en el mensaje superior si solo se operase una curación a distancia, sin la presencia de ninguna prueba de que se había producido una intercesión superior. Jesús, en su sabiduría, sabía de la necesidad de llevar a tales rincones la prueba viva de las verdades del reino de amor que él mismo había vivido, que él mismo vivía. Como vemos, el Maestro Jesús, en su espíritu sensible, sentía y recibía a toda hora y a todo momento la influencia de nuestros pensamientos, de las necesidades. Y él sabía que en todos los rincones había necesidades y muchos seres necesitados a los que él físicamente no alcanzaba a llegar, pero con sus pensamientos sí llegaba y les podía sanar, les podía ayudar, pero era necesario que hubiera una presencia, yo lo entiendo de esta manera, que de la misericordia divina, una intersección superior. Y por eso él, pues es continuación del mensaje de este libro. No lo anoté todo porque es bastante extenso, porque se llama el capítulo de los 70. Es un poquitico lo que les voy a contar. Entonces ahí el Maestro Jesús, él necesitaba más manos para poder trabajar. Necesitaba que las almas que iban adquiriendo los conocimientos, que tenían ese amor, ese deseo de aprender, de seguirlo de verdad con el corazón para servir a sus hermanos, él necesitaba de todos esos corazones, de todas esas manos para que pudieran llevar el mensaje de amor a todos los hermanos que estaban enfermos y que clamaban por la misericordia. Por eso él dice que él preparó de 2 en 2 a los que estaban más interesados, a los que tenían ese verdadero deseo de seguirlo con fe y con amor y de servirlo, de servir a los demás, de poner sus manos para ayudar a los demás. Entonces, que fueran esas manos de él en otros lugares donde él no podía estar físicamente, pero sí con el pensamiento, porque él, un ser superior como él, podía estar en todas partes. Tenía el don de la ubicuidad, pero su presencia física no. Entonces él necesitaba de la presencia física de sus seguidores. Y por eso él los reunió a 70 y los de 2 en 2 los envió a diferentes regiones para que ellos fueran preparando el momento, el lugar y a las personas mientras él llegaba. Y les dio el poder de la sanación. Fueron 70 aparte de los 12 que tenían, pues, de los 12 apóstoles, que ellos tenían, pues, un trabajo especial con el Maestro Jesús. Y entre esos, pues, estaba Zacarías y estaba Josué, que fueron los dos que son más narrados en el libro El amor jamás te olvida. Entonces, pues, hasta aquí les cuento sobre este libro. Es muy hermoso, me emociona muchísimo. Entonces, los invito a que leamos el capítulo 11. Aquí sigue ya mi hermana Carolina. Gracias. Junto con la salud recuperada, le vino también una ansia incontenible de modificar su vida. Recobró la paz del cuerpo, pero verificó que había perdido la paz del espíritu. Después de conocer al Maestro, tenía la seguridad de haber encontrado la verdadera vida. Estar lejos de él era perderla. Sabía sin poder comprender que él era el enviado. Necesitaba abandonar todo y seguirlo.
Es aquí donde ella decide seguir a Jesús en todas, o sea, en todas las partes donde él iba con el evangelio. Entonces, ella abandonó todo para seguirlo porque realmente ya había cambiado su vida. Con la fe y la esperanza que ella tuvo, consiguió sanarse. Entonces, por eso ella decidió seguir a Jesús, para también ella ir dando el evangelio a otras personas. ¿Pasó? El valor de la fe. Todo aquel que me confesare y me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré y confesaré también yo delante de nuestro Padre que está en los cielos, y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré también, yo mismo delante de nuestro Padre y de los santos ángeles. Esto es del San Mateo. Libro, sí, San Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. El capítulo 22, ¿cómo es? El capítulo 24 en 3. Del Evangelio. Paso al otro. Si alguno se avergonzare de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando viniere con su gloria y con la de su Padre y de los santos ángeles. San Lucas capítulo 9, versículo 26. El libro del Evangelio, también del capítulo 19, el ítem 13. Capítulo 24. Sí, capítulo 24. La fe, para ser provechosa, debe ser activa, no se debe entorpecer. Madre de todas las virtudes que conducen a Dios, debe velar con atención el desarrollo de las hijas que nacen de ella. La esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe. Estas tres virtudes son una trinidad inseparable. ¿No es acaso la fe la que da esperanza de que se verán cumplidas las promesas del Señor? Porque si no tenéis fe, ¿qué esperáis? ¿No es la fe la que da el amor? Porque si no tenéis fe, ¿qué reconocimiento tendréis? Y por consiguiente, ¿qué amor? Este es del libro del Evangelio, el capítulo 19 y el ítem 11. José, Espíritu Protector. Aquí lo que yo he entendido es que, por ejemplo, damos un ejemplo que no es una fe con fe aparente. En realidad nosotros tendríamos que realizar nuestras obras en forma positiva, haciendo caridad hacia nuestros hermanos. Por ejemplo, en llevar ayuda y amor a personas necesitadas, a personas discapacitadas, por ejemplo, que necesitan de nosotros para tener esperanza de mejores días. Entonces, ellos aprenderán con nuestras enseñanzas a tener fe y enfrentarán en mejor forma la vida que tienen. Así, por ejemplo, hemorroísa, una vez que estuvo curada, porque tuvo la fe y tuvo la esperanza de verlo y tocarlo a Jesús, entonces ella, cuando ya se curó, tenía una vida mucho más prometedora, gracias a su seguimiento y a su esperanza que tuvo ella. Paso. Nosotros debemos contagiar esto a nuestros hermanos con una fe sincera, dando un ejemplo de esperanza y confianza que no se destruya. Fe, una palabra pequeña, pero con un gran poder. Paso. La fe en el hombre es el sentimiento innato de su destino futuro. Es la conciencia que tiene de sus facultades inmensas,
cuyo germen fue depositado en él, primero en estado latente, y que debe hacer germinar y crecer por su voluntad activa. Pero Cristo, que realizó verdaderos milagros, mostró por estos mismos milagros lo que puede el hombre cuando tiene fe, es decir, la voluntad de querer y la certeza que esta voluntad puede cumplirse. Esto es del libro también del Evangelio, el capítulo 19 y el ítem 12, un espíritu protector. ¿Pasó? Esa es la explicación. Aquí he colocado esto, que la fe es humana y divina, depende de nosotros hacer germinar y hacer crecer lo que tenemos dentro, realizando el trabajo y las aspiraciones con fe, con voluntad y esfuerzo. En la fe divina, el magnetismo del fluido universal es el poder que emanan de los espíritus superiores. En esta parte, por ejemplo, cuando ocurre el encuentro con Jesús, ella al tocar el manto, se produce el milagro, porque Jesús sabía que tenía fe. O sea, Jesús ya sabía que ella tenía fe y esperanza, sin ni siquiera haberla visto, porque él preguntó, ¿y quién me tocó? ¿No? Pero aquí existe en realidad todo el magnetismo del fluido universal que emanó Jesús hacia el pensamiento de ella, y ella también su pensamiento de fe y esperanza, que era sumamente fuerte, era una energía poderosa, porque aquí en realidad era la potencialidad del pensamiento que caracteriza a la espiritualidad, a una espiritualidad superior, en este caso de Jesús. Paso. Bueno, aquí habríamos finalizado. En realidad, muchas gracias, y quiero leer esto que me pareció muy bonito. Vida íntima. En muchas ocasiones preguntas si tu religión es realmente la mejor. Haz el examen de la propia fe. Y si las dudas te abruman, el pensamiento en materia de creencia, conducta, perjuicios y tradiciones, entra en el mundo de ti mismo e indaga a tu propia conciencia cuál habría sido entre los hombres la religión de Jesús. Emanuel y Chico Javier, lección Tu religión, libro Manos marcadas. Y también quiero dar un pensamiento de León Denis que me gustó antes de finalizar. La fe espírita desemboca sin duda en el amor, pero postula en primer lugar el conocimiento del alma, del destino y de Dios. No solamente fe es una enseñanza, es un criterio que desafía la contradicción. León Denis. Muchas gracias a todos por su atención, y muchas gracias a Hermilda, que ha sido una buena colaboradora. Sin ella no hubiera podido realizar el trabajo. Gracias. Bueno, nosotros, pues hay algunas partes que nos las hemos tocado. Por ejemplo, lo de la subida a la colina de Acra. Pero esa parte también es muy importante cuando, pues me llama mucho la atención cuando él se cae y ella corre con un manto a secar su rostro, y en ese manto blanco que ella tenía, pues quedó estampado su rostro lleno de sangre, ¿no? Pero pues estuve buscando algunos apartes, pero no hay así algo concreto sobre esa parte. Entonces, pues yo dejo a mis hermanos para que se deleiten un poquito ahí, y la verdad es que el tiempo está cortito. Bueno, agradecemos a nuestra querida hermana Hermila y a nuestra querida hermana Carolina su aporte que han hecho, las investigaciones que han hecho. En verdad, estas enseñanzas nos sensibilizan. Vamos a dar la oportunidad a las personas que están en la
aula de estudio, si quieren hacer aportes, pero muy concisos, muy cortos, porque estamos sobre el tiempo, por favor. Entonces, ¿quiénes quieren, por favor, dar sus aportes? Bueno, yo quiero felicitar a Hermila y a Carolina por este trabajo tan noble que hicieron en la tarde de hoy. Muy bonito, me llegó al alma y creo que tengo que trabajar más sobre mi fe. Me han dado una experiencia muy bonita en la tarde de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar un aporte o hacer alguna pregunta, por favor? Buenas tardes. Yo quería decir que cuando la Verónica, es que se llama la hermana que, sí, la Verónica le dicen, la Santa la Verónica, es la que estampa el rostro del Señor Jesús ensangrentado en un lienzo. A mí me gustó mucho esa enseñanza porque yo me ponía a pensar que esa hemorragia que esa hermana sufría era como esa bendición que Dios le había enviado para que ella encontrara la sanación para su alma y encontrar ese camino de bendición. Paso. ¿Alguien más, por favor? Bueno. Disculpe, Sí. yo quería hablar. Maribel, por favor, adelante. Sí. Buenas tardes a todos, también felicitarles, fue una enseñanza muy bonito y lo que yo también trato de resaltar es mucho la fe en esta historia, que fue por la fe que ella fue sana y que cuando uno tiene fe, como decía, el mismo ambiente magnético también de las cosas se atraen, entonces eso es muy, muy bonita esta enseñanza. Paso nomás. Gracias, Maribel. ¿Quién más, por favor? Bueno. Hay algo tan importante en esta enseñanza, como todas las enseñanzas que da el mundo espiritual. Permítame resaltar, es decir, la forma como Amelia Rodríguez hace la introducción de esta enseñanza, dando una narración de los hechos en cuanto a la vida de Jesús en la muerte, en la crucifixión. Todo el dolor y el sufrimiento que él tuvo que padecer no fue fácil. Y es decir, debido a aquellas personas que eran egoístas, envidiosas, que no podían realizar los actos y los hechos que Jesús, con su pureza de espíritu, realizaba, el poder curar, como el caso de la hemorroísa. Analicemos cómo esta mujer vuelve a su región, pero siempre con el deseo de volver al lado del maestro. Diferente actitud la de la hemorroísa frente a Natanael ben Elías. Recuerden ustedes lo de Natanael ben Elías, cómo este hombre prometió una cantidad de cosas y cuando se mejoró, recibió la ayuda de Jesús cuando le dice, levántate y anda. Natanael ben Elías se fue pues a un prostíbulo y esta mujer construye dentro de su ser una gratitud infinita hacia el maestro y redirecciona su vida a escuchar de los labios inmáculos la buena nueva de Jesús. Y es algo conmovedor la actitud de esta mujer y de las mujeres. Hago en este momento un paréntesis enaltecedor a ellas. Cómo en medio de esa fuerza violenta, de esos centuriones o ese centurión que orientaba y guiaba a las tropas
a los soldados romanos para llevar a Jesús. Ella, cuando Jesús cae, se acerca valientemente y le presta una ayuda de solidaridad, limpiando el rostro del maestro sudoroso y lleno de sangre. Dice la enseñanza acá que el sol estaba ardiente. ¿Cuál sería el sudor de Jesús combinado con sangre, rodándole por sus ojitos para no poder ver con claridad? Y ella, valientemente, rompiendo todos los medios de seguridad, se acerca al maestro y toma esa actitud. Esto en verdad nos debe de mover a todos nosotros. ¿Será que estamos expuestos? ¿Queremos exponer nuestras vidas para servirle a Jesús, para defender sus principios? Tal vez no. Muchos de nosotros no queremos exponer nuestra vida, pero ¿de qué vida estoy hablando? De la vida llena de vicios, de la vida llena, desafortunadamente, de miserias espirituales. No queremos entregarnos a Jesús. Somos cobardes. Tomemos resoluciones sentidas y entreguemos la vida a Jesús, como lo hizo nuestra querida Verónica o Berenice. Entregó totalmente su vida a Jesús, como lo hizo también María de Magdala, como lo hizo también la mujer adúltera y otras tantas. Entonces, esta enseñanza es muy conmovedora, pero lo más hermoso es cuando Jesús le dice a ella, después de haberle ayudado a limpiar su rostro, le dice, ve en paz. Y le dice, me acordaré de ti. Conmovedor esto. Ve en paz, le dice Jesús a ella en gratitud. Me acordaré de ti. Bueno, queridas y queridos hermanos, muy conmovedor. Hemos terminado la enseñanza de Rutas de Luz, la primera convivencia con Jesús, que hará ya preestablecida o establecida para este año y para los años próximos, que abanderen mis hermanas y mis hermanos esta noble enseñanza. Quiero agradecer de nuevo a mis queridas hermanas por el trabajo que han hecho. Ese libro, El amor jamás te olvida, que lo trae a colación también mi querida Hermila, extraordinario libro, muy conmovedor, muy especial. Por lo tanto, vale la pena que estemos todos muy atentos a esta lectura. Le doy la bienvenida también, que está en sala en este momento, a mi querido Jorge Piedrahita, que nos acompaña, que fue presidente de Rutas de Luz y que fue también una persona que hizo lo que pudo para servirle a la institución de Rutas de Luz. Entonces, sus hermanos espirituales de Rutas de Luz le dan la bienvenida. No solamente los encarnados, sino los desencarnados. Querido amigo y respetado Jorge Piedrahita, sea bienvenido. Para concluir, vamos a pedirle el favor a la señora María que nos haga una oración breve para cerrar esta aula de estudio. Bueno, en este momento vamos a unir nuestros pensamientos de una manera muy humilde y sencilla para dirigirnos hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por esta gran bendición de haber recibido este mensaje esclarecedor,
que nos llena de mucha paz y de mucha armonía, comprendiendo el amor grande del Maestro Jesús, que siempre tiende sus manos para ayudarnos, para guiarnos y llevarnos por ese camino perfecto que debemos de seguir. Gracias, Señor, le damos por tantas bendiciones que recibimos. Imploramos, Señor, su bendición para los hogares de todos los hermanos que están en esta aula, para que sean protegidos por la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Agradeciéndole al Divino Maestro Jesús su trabajo, su bondad y su misericordia. Y a todos los espíritus creadores del Centro Espírita Rutas de Luz, por su compañía le damos también las gracias y que ellos también tengan la oportunidad de seguir en este trabajo maravilloso de ayudar, de consolar, de atender a todos estos hermanos necesitados. Oramos también por todas las necesidades del planeta de la Tierra, especialmente, Señor, por todos los seres que están padeciendo esta enfermedad de la pandemia, para que ellos puedan recibir el alivio, el consuelo, la esperanza, y si es posible, Señor, la salud. Por todas las familias que se encuentran tristes y afligidas, queremos, Señor, rogar por ellas, para que llegue la paz, el alivio y el consuelo. Gracias, Señor, por este día, por este momento, y que su divino amor llene nuestros corazones de mucha luz, de mucho amor y paz, y que así sea. Gracias. Que así sea.